Buen día, hermanos, esta es la Escuela Bíblica Dominical de la Iglesia Bautista La Boca para hoy 27 de septiembre de 2020, donde estaremos iniciando un nuevo tema, las limitaciones de los discípulos, el cual estaremos basando en el texto de Lucas capítulo 9 versículos 38 al 42 y 46 al 50. Y como siempre vamos a iniciar con oración. Amado Dios, te damos gracias, Señor, honra y gloria sean siempre para ti, Señor. Te damos gracias, Señor, por un día más en el que nos permites tener un acercamiento a ti por medio de tu palabra, Señor, una palabra que es verdad, Señor, una palabra que es luz, una palabra que nos edifica, Señor, nos redarguye, nos instruye, Señor, es una palabra de justicia, Señor. Te damos gracias, Señor, porque por medio de tus escritos, Señor, tú nos permites tener esa comunión contigo. Te damos gracias por tu Santo Espíritu, quien aplica esta palabra, Señor, a nuestras vidas, a nuestro corazón, y también, Señor, por tu Hijo, que es un modelo vivo de esa verdad, Señor. Gracias, Señor, te damos nuevamente. Toda honra y gloria sea para ti, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos entonces a iniciar con el bosquejo para este tema, las limitaciones de los discípulos, y como hemos dicho, vamos a basarlos en Lucas capítulo 9 versículos 38 al 42 y también del 46 al 50. En el bosquejo que proponemos para este tema, primeramente vamos a ver el tema hacer frente a la duda, luego hacer frente a la primacía y exclusivismo, luego hacer frente a la avaricia y por último hacer frente al resentimiento. Muy bien, y vamos a iniciar entonces con la lectura bíblica en la cual vamos a estar basando este estudio, que es, nuevamente decimos, Lucas 9, 38 al 42 y 46 al 50. Y dice la palabra del Señor en Lucas 9, 38, 42. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. También dice la palabra en Lucas 9, 46 al 50. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí, y les dijo: Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: No se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Muy bien, hermanos, y vamos a iniciar entonces con una breve introducción a este tema. Y bueno, sabemos que los discípulos del Señor Jesucristo demostraron en ciertos momentos de su vida exclusivismo, egoísmo, inmadurez, localismo y muchos otros aspectos negativos. Ellos se equivocaron cuando se esperaba que acertaran. El Señor Jesucristo censuró tales conductas y les corrigió, pero nunca les abandonó. Es muy importante saber que nosotros como seres humanos, al igual que ellos, somos imperfectos, cometemos errores, pero precisamente en Él podemos llevar adelante la obra y la misión. Y podemos hacer maravillas en Él, en su nombre, y conforme a su voluntad. En esta lección vamos a ver cómo en diferentes situaciones los discípulos actuaron diferente a como el Señor Jesucristo les había enseñado y cómo los condujo a la manera correcta de actuar. Tendremos como objetivos en la lección destacar la fe ejercitada en oración y conocimiento de la palabra de Dios, mostrar que el exclusivismo no tiene que ver con la enseñanza de Jesús, también explicar el peligro de un corazón avaro y sus consecuencias, y por último también, sin que represente lo menos importante,
exhortar a los creyentes a perdonar unos a otros. Muy bien, hermanos, entonces vamos a hacer inicio al tema con la primera parte de nuestro bosquejo, que es hacer frente a la duda. Y primeramente, como un subpunto de este tema principal, vamos a hablarles de la oración y la fe. Y para ello vamos a pedirles que leamos Lucas 8:25 y Lucas 9:41. En Lucas 8:25 pues ya hemos hecho lectura de este pasaje, así que vamos a hacer un repaso. Yo les diría que leyéramos a partir del 24, Lucas 8:24, que dice de la siguiente manera: Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados, se maravillaban, y se decían unos a otros: ¿Quién es este que aun a los vientos y a las aguas manda, y le obedece? Recuerden este pasaje que hemos estado estudiando con anterioridad, con respecto a los discípulos en una barca con el Señor, quien dormía, y luego de que sobreviniera una gran tempestad, le despiertan, incrédulos, atemorizados, y éste reprende a los elementos, al viento y al mar, y estos cesan. Entonces él inmediatamente después les pregunta: ¿dónde está vuestra fe? Aquí vemos que la incredulidad, y haciendo un repaso a este pasaje que hemos estudiado, la incredulidad de los discípulos no estaba en que temieran una circunstancia terrible. Las circunstancias difíciles, tormentas, por así decirlo, no son evidencia de incredulidad. Hemos explicado que no está ahí. La incredulidad es el rechazo de una promesa o un mandato de Dios relevante a una situación particular, y en este caso a una orden que el Señor había dado de trasladarse de un lugar a otro. La incredulidad no tiene que ver con un temor natural en el hombre ante eventos que atenten contra su integridad. Como ya hemos visto, esto es natural en el hombre y el Señor lo ha puesto allí por algún motivo. La incredulidad entonces va más allá, va con un corazón rebelde que se resiste a creer. La promesa y el mandato del Señor estaba ahí en medio de ellos, estaba con Él. Y ellos no se aferraron completamente a esa promesa y a ese mandato. La incredulidad entonces no estaba en el exterior, en las circunstancias, estaba en el interior de ellos, estaba en su corazón. Veamos entonces ahora el versículo 41 del capítulo 9 de Lucas. El versículo 41 del capítulo 9 de Lucas. Y bueno, es una porción de la que ya hemos leído en el texto base para la lección. Vamos igualmente a leerlo para luego ver un texto paralelo que se encuentra en Mateo. Lucas 9, 41, y como siempre les invito a que tengan a mano lápiz y papel también para hacer sus anotaciones. Dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Bien, esta es una porción que ya hemos leído en el texto base para esta lección. Sin embargo, yo les invito a que leamos también en Mateo 17, versículos del 17 al 21, que es el texto paralelo a este pasaje y de donde podemos ampliar en la enseñanza. Mateo 17, versículos del 17 al 21. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Este es el pasaje en un texto paralelo en el Evangelio según Mateo. Dice: Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte:
pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Observen que en el versículo 19 que dice, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera cuando ellos aparte preguntan a Jesús, los discípulos? Cuando Cristo envió a sus discípulos, eso lo podemos ver en el capítulo 10, versículos 6 al 8, Él explícitamente les ordena hacer esta clase de milagros. Él les manda a hacer esta clase de milagros previamente. Menos de un año después, ellos habían fallado en donde una vez habían tenido éxito. La explicación que da Cristo para este fallo era una fe deficiente, eso lo ven allí en el versículo 20. La deficiencia no consistía en una falta de confianza que ellos tuvieran. Noten que ellos estaban sorprendidos de no haber podido expulsar a este demonio. O sea, que no era falta de confianza. Es más, estaban sobrados en confianza que podían hacerlo y se sorprendieron al no lograrlo. El problema yacía, seguramente, en no hacer a Dios más allá de sus propios dones como el objeto de su confianza. La confianza de ellos estaba colocada en el don recibido más que en el Dios del don. En el versículo 20 se presenta la fe como un grano de mostaza. La verdadera fe, según la definición de Cristo, siempre envuelve sumisión a la voluntad de Dios. Lo que estaba enseñándoles aquí, hermanos, no tiene nada que ver con psicología de una mente positiva. Él les estaba diciendo que la fuente objeto de una fe genuina, incluso aquella tan pequeña como lo es un grano de mostaza, es Dios. Ahí está la fuente objeto de una fe genuina. Porque nada hay imposible para Dios. Eso también lo pueden ver en Lucas 1, versículos 37. Y esa frase allí, en esta porción de la palabra, nada os será imposible, hay que contextualizarlo siempre. Es porque es muy frecuente tener una mala interpretación de que cualquier cosa que de pronto deseemos, pidiéndolo a Dios, lo tendremos. Hay que tenerlo bien contextualizado y de una manera completa. Y para eso es muy importante, por ejemplo, un versículo como Primera de Juan 5:14. Yo les invito entonces, vamos a ubicarlo. Mira lo que dice. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos, vamos a leer un poco más, que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Nuevamente. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. ¿Ok? No es desde el versículo 15 donde dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. El contexto está desde el 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Muy bien. Lo que debemos desear, hermanos, es estar conforme a su voluntad. En esto, y aquí aterrizamos entonces esto de la oración y la fe. En esto radica precisamente la oración. La oración es alinear o conformar mi voluntad a la de Dios. Dios ya nos ha revelado su voluntad en su palabra. Y nuestro corazón afectado por el pecado tiende a desviarse de ella. Una y otra vez recurrimos a esta conversación íntima para alinear o conformar nuestra voluntad a la de Él y presentarles nuestras necesidades, no proponerle a Dios nuestras soluciones. Muy bien, en esto radica la oración. Generalmente hemos escuchado en enseñanzas y en mensajes distintos que la oración es conversar con Dios, pero esa definición o ese concepto no atina de una forma completa e integral lo que implica la oración. La oración es alinear o conformar mi voluntad a la de Dios mediante una conversación íntima. Eso es completamente oración. Presentándole a Él también
mis necesidades, no proponiéndole mis soluciones. ¿Ok? Muy bien. Los dos pasajes que hemos visto en este punto tienen algo en común. La debilidad de los discípulos, por ejemplo, en la travesía del mar y también con el endemoniado, eran frutos de una vida devocional deficiente. Para decirlo de alguna manera, un sedentarismo espiritual. La vida devocional del cristiano, hermanos, es fundamental para vivir en el ejercicio de su fe. Y en este punto en particular en que estamos estudiando, haciendo referencia a la parte de la oración. Lo repetimos, la vida devocional del cristiano es fundamental para vivir en el ejercicio de la fe. Acá en este punto entonces del estudio, sobre ese devocional hacemos énfasis en este punto en la oración. ¿Okay? Hay algo, un paréntesis muy rápido que me gustaría hacer notar, y es que dice la palabra allí que cuando el endemoniado es presentado al Señor Jesucristo, y ustedes pueden leerlo más adelante allí en Lucas 9, 41 en adelante, el demonio le derriba cuando es traído al Señor Jesús. Y eso es una práctica que es incluso común cuando no necesariamente en función de una persona endemoniada, sino que cuando tú le expones la palabra a una persona y esta persona está recibiéndola y está siendo convencida de pecado y está recibiendo esa buena nueva, es muy común que Satanás le derribe con mentiras. Hay allí como una especie de analogía entre este pasaje y lo que ocurre cuando alguien es traído a los pies de Cristo. Algunas de las mentiras que Satanás usa para derribar a los hombres cuando vienen a Jesús es decirle o poner en su mente y en su corazón que Él no es una persona escogida, Él es un pecador demasiado grande, que es demasiado tarde para tomar una decisión como esa, que no sirve de nada y que renuncie, o que eso no funcionará para él. Es común estas mentiras sobre alguien que está recibiendo el mensaje, la palabra está viniendo a los pies de Cristo. Y es muy importante que nosotros, quienes llevamos el Evangelio, estemos muy atentos a situaciones como esta. Veremos muchas veces a quien nosotros le traemos estos mensajes, este mensaje de Dios. Veremos situaciones como esta y nosotros no debemos abandonar. ¿Ok? Muy bien. En el siguiente punto, vemos que la palabra de Dios y la fe también tiene una relación. Eso lo vamos a ver en Lucas 24, versículos 13 al 35. Vamos a saltar entonces a Lucas 24, versículos 13 al 35. Es el último capítulo del libro de Lucas. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, y esto es en relación al pasaje de los dos seguidores de Jesús que conversaban en el camino a Emaús. Dice, y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes, nuestros gobernantes, a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las cuales, antes del día, fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho,
pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Muy bien. En el versículo 17 puntualmente vemos la siguiente pregunta que el Señor Jesucristo le hace a estos seguidores y dice: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Jesús abre la conversación al preguntarles de qué habían hablado, de qué estaban hablando. De esto podemos saber que Jesús había caminado con ellos en silencio por un tiempo, escuchándolos mientras continuaban en su conversación. Jesús hábilmente aquí sigue la conversación, animando a los hombres a revelar lo que hay en sus corazones. Jesús ya sabía, pero Él les anima a que por ellos mismos revelen su corazón, haciéndole preguntas, a pesar de que Él conocía sus corazones. Había valor en que ellos se lo dijeran a Él. Vemos en el versículo 19 que ellos explican claramente lo que sabían de Jesús. Miren, ellos sabían su nombre y de dónde era. Ahí lo pueden ver en el pasaje. Sabían que era un profeta, sabían que era poderoso en obra y en palabra, sabían que había sido crucificado, porque dicen le crucificaron. Ellos sabían que había prometido redimir a Israel, sabían que otros decían que había resucitado de entre los muertos. Noten en el versículo 21, si siguen la lectura, que ellos decían: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Noten ahí que en ese nosotros esperábamos que ellos pronuncian, ahí vemos que estos discípulos tenían una esperanza que había sido decepcionada. Nosotros esperábamos, es una esperanza decepcionada que notamos allí, pero de alguna manera su esperanza estaba equivocada, ya que estaba enfocada en que Él era el que había de redimir a Israel. Sin embargo, Jesús les mostraría que la verdadera esperanza, posteriormente les mostraría, se cumple en Él y en su resurrección. Esa redención de Israel que ellos esperaban no será una mera redención política o militar. Miren que más adelante dice el texto que ellos también decían: también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Lo único que estos discípulos tenían para basarse era el testimonio de otros, pero tardaron en creer. El reporte de las mujeres significaba poco para ellos, y el reporte de Pedro y Juan, quienes habían visto las ropas de en la tumba, también significaba poco. ¿Por qué? Porque noten lo que dicen al final: porque a Él no le vieron. Miren lo que dice el Señor en el versículo 25 más adelante: tardos de corazón para creer. Jesús les dijo que el problema de su creencia estaba más en su corazón que en su cabeza. Ya lo hemos visto también en el punto de la oración y la fe. Muchas veces pensamos que los principales problemas para creer están en la cabeza, en la mente, pero en realidad se encuentran
en el corazón. Noten que más adelante también el Señor dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Ellos deberían haber creído todo lo que los profetas han dicho, que el Mesías sufriría primero y después sería recibido en gloria. Noten que estos discípulos demostraban carencias, las cuales el Señor Jesucristo llenó posteriormente a través de las palabras. Miren que ellos, si vemos allí en ese pasaje, ellos habían perdido la esperanza, se ve en su conversación. Habían perdido el gozo, ya que tenían un cierto sentido de abandono espiritual. También ellos habían dejado de ver la perspectiva de la cruz. Ellos ya no habían visto ya la necesidad de la cruz. Su enfoque estaba en la redención de Israel. Una redención que quizás veían en el sentido político y militar. Miren, los profetas hablaron en Isaías 53, 3 al 5, diciendo, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. También vemos la palabra en el profeta Isaías, en el capítulo 50, versículos del 5 al 7. Ahí tenemos otro ejemplo que señalaron al respecto. Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. Daniel 9:26 muestra a otro profeta hablando sobre esto, diciendo, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Zacarías 12:10 es otro ejemplo, dice, mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Hermanos, se suponía que estos discípulos debían estar gozosos en el cumplimiento de la palabra profetizada, en el cumplimiento de tan trascendental promesa, la cual tenían delante de ellos. Sin embargo, el no atesorar la palabra en su corazón les hizo, como hemos dicho, perder la esperanza, perder el gozo, tener sensación de abandono espiritual y perder la perspectiva de la cruz. Vamos a dejar hasta aquí la lección de la escuela bíblica dominical en el punto hacer frente a la duda del tema las debilidades de los discípulos. Muy bien, y vamos entonces a una siguiente clase a avanzar con los puntos que ya hemos mencionado en el bosquejo. Primeramente, antes de despedirnos, quisiera entonces hacerles los siguientes comentarios para que puedan ir observando en sus Biblias que hay diferentes hechos en Lucas que muestran las limitaciones de los discípulos en Lucas 9, para que lo vayan leyendo y podamos ir avanzando entonces y tener ya ese adelanto cuando vayamos presentando los temas en las siguientes lecciones. Primeramente vemos la falta de poder de los discípulos para expulsar el demonio, eso lo vemos en Lucas 9, 37 al 43. También la falta de capacidad de comprender el camino del Calvario, en Lucas 9, 44 al 45. También vemos el orgullo de los discípulos en Lucas 9, 46 al 48. Y vemos la intolerancia de los discípulos en relación con otros que no andaban con ellos, Lucas 9, 49 al 50. ¿Okay? Es a lo largo de Lucas 9 donde vemos estas limitaciones de los discípulos en las cuales estamos basando esta lección. Muy bien, hermanos, y entonces hasta aquí, no sin antes pedirles que mediten en estos tres conceptos y los tengan en su corazón a medida que estudian la palabra de Dios. Estudien, crezcan y compartan, hermanos. Es mi deseo que tengan una bendecida semana, hermanos. Que Dios les bendiga.